días, bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar aquí en este programa de noticias en vivo. Una mañana lluviosa en la capital de la República Mexicana. Bueno, pues les saludo con muchísimo gusto, agradeciendo a quienes están aquí directamente en nuestro portal aristeguinoticias.com y a quienes están ahora siguiendo esta primera parte de nuestra emisión en vivo a través de Facebook Live. Gracias a quienes están pues atendiendo y siguiendo de cerca las noticias, la información que empiezan en este momento de la mañana con muchos temas. Bueno, asuntos que van desde las declaraciones de Donald Trump sobre el TLC, ya hablaremos en un instante más con Jesús Esquivel, que sigue paso a paso lo que sucede en Washington. Tendremos la presencia de Jesús en un instante y desde luego también estamos siguiendo de cerca lo que ayer transmitimos en vivo. Ayer le presentamos la conferencia que se dio en el Senado de la República acerca de un sistema de espionaje. Oiga, hay que detenerse en ello, lo que está haciendo este conjunto de señalamientos que ya llegaron, por cierto, a la Procuraduría General de la República. Se tiene noticia de que quien denuncia, Rodolfo González, un exagente del CISEN, que narró con pelos y señales una situación muy delicada que involucra al exgobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, que por cierto también ya fue a la PGR a presentar un documento para que se investigue un asunto de ese calibre y de esas dimensiones. Esto que detalló, explicó y entregó a la Procuraduría General de la República el señor Rodolfo González, que incluye audios de este sistema clandestino de espionaje donde no faltaba nadie de la política mexicana. Entregó lista de nombres, entregó algunos elementos adicionales y dio esa conferencia que desde luego es sumamente importante seguir de cerca para informarle a usted con amplitud y veremos qué sucede de eso. Vamos a presentarle también la carta que ha entregado, el documento, el texto que entregó el exgobernador poblano a la Procuraduría General de la República y otros temas. Bueno, así que materia prima informativa hay a pasto esta mañana. Gracias por estar aquí, le voy informando y esto es un resumen inicial. Bueno, como suele pasar con las cosas, pero particularmente con las declaraciones de Donald Trump, son interpretables. Se pueden entender de una manera o de otra, con un ángulo o con otro, con un énfasis o con otro, pero al final de cuentas, ayer el presidente de los Estados Unidos vuelve a hablar del Tratado de Libre Comercio y le sube varias rayitas a sus señalamientos sobre el TLC y a sobre lo que sería precisamente su intención de cancelarlo para lograr un justo acuerdo durante este proceso de renegociación con el TLC o del TLC. Pues al menos iniciará el proceso de cancelación para obtener un buen acuerdo, pues es parte de lo que se está discutiendo en estos momentos. En esta conferencia de prensa que dio con el presidente de Finlandia, el presidente Trump afirmó que México está siendo muy difícil. ¿Cómo podrían no ser difíciles si han tenido un gran acuerdo por tantos años? Entre otras cosas, es lo que dijo Donald Trump. Pero quien tiene la película completa y desde Washington nos platica es nuestro colega Jesús Esquivel, colega corresponsal de la revista Proceso y una presencia fundamental en este espacio de noticias en vivo. Gracias, Jesús. Te saludo esta mañana lluviosa. Buenos días y bienvenido como siempre. Buenos días, Carmen. También lluviosa en la capital de los Estados Unidos. Solo aclararte que no tengo toda la película completa. Yo creí que sí, Jesús. El aprendiz de canciller, Luis Videgaray, parafraseando al secretario de Economía Ildefonso Guajardo. Recordarás, eso fue lo que me contestó en una conferencia de prensa. Pero bueno, el presidente Trump creo que no le subió 3 rayitas, llegó a la línea roja que el gobierno mexicano supuestamente le ha marcado. Ayer, sin titubear, reiteró que el Tratado de Libre Comercio firmado con México y Canadá ha sido el peor en la historia de Estados Unidos. Pero dijo algo que creo, Carmen, las autoridades de nuestro país deben tener muy en cuenta. Escuchemos cuando el presidente de los Estados Unidos habló de iniciar el proceso de terminación del Tratado Tripartita.
Ahora mismo estamos negociando el TLCAN. En mi opinión, México se está poniendo difícil. Y es claro, porque dejarían ir el tratado de sus sueños, el cual han tenido por años. Es uno de los mejores acuerdos para ellos, pero uno de los peores que nosotros hemos firmado. El TLCAN es uno de los peores tratados que hemos firmado en la historia, en cualquier lugar del mundo, y puedo llegar a entender por qué México se está poniendo difícil. Pero bueno. Y Carmen, bueno, queríamos escuchar el audio cuando dice Trump lo de iniciar el proceso, que esto fue lo que dijo. Estamos en el proceso de renegociaciones y dijo, creo que por lo menos debemos iniciar el proceso de terminación antes de que logremos un acuerdo justo. Y se estaba refiriendo a las etapas de renegociación, la primera que concluyó el 20 de agosto en la capital de los Estados Unidos, y una segunda que sería en la Ciudad de México, y digo sería porque hay que esperar lo que dicen las autoridades de nuestro país y de Canadá, del 1 al 5 de septiembre para irse a una tercera a finales de ese mes en Canadá. Y bueno, Carmen, hay que tomar muy en cuenta lo que dice Trump, porque agregó esto: los trabajadores de Estados Unidos, toda esa gente increíble que han perdido sus empleos por el TLCAN, ya no van a sufrir. La injusticia ha sido muy larga. Y es que Trump, Carmen, últimamente cumple lo que promete. Lo vimos con el indulto que le dio al exalguacil de Maricopa, Joe Arpaio, y en el Tratado de Libre Comercio ha sido un lema constante desde que era candidato a la presidencia el año pasado. No nos debe sorprender que en medio de las negociaciones a Trump se le ocurra notificar al Congreso que saca a su país del acuerdo tripartita. Por eso, reitero, tenemos, creo que preguntarle al gobierno de Enrique Peña Nieto si vale la pena o no seguir negociando con Trump, tomando en cuenta este tipo de amenazas tan frecuentes y tan enfáticas respecto a lo que quiere hacer con el acuerdo comercial. Insisto, no necesita la autorización del Capitolio. Con una nota que le envíe la Casa Blanca a la Cámara de Representantes y al Senado para notificarles el retiro de Estados Unidos, le es suficiente a Donald Trump. Pues ese es un tema que, como digo, tiene también interpretaciones. Hemos también seguido de cerca, Jesús, los que afirman que llegaría a las Cortes el tema. Es decir, el planteamiento que hace sobre una orden ejecutiva y se acabó el Tratado de Libre Comercio, bueno, es un tema, desde luego, en términos del alcance que pueda tener el poder del presidente de los Estados Unidos, pero hay tanto en juego, etcétera, que los que también discuten el tema dicen esto no podría suceder así nada más, y si da el paso Donald Trump, esto sería judicializable y llegaría a las Cortes de los Estados Unidos. Así que todo por verse, Jesús. Todo por verse, aunque hay un apartado. Él tiene la prerrogativa constitucional de sacar a Estados Unidos del tratado comercial. Ni el Congreso se lo puede impedir. Se pueden abrir disputas y eso es ya en materia empresarial. Sí. Pero imagínate, creo que a Trump no le interesa absolutamente nada de eso. Ayer platicábamos por teléfono, Carmen, y mencionabas el retiro del Acuerdo de París que hizo Trump. Nadie pensaba que lo iba a hacer. Es capaz de cualquier cosa. Lo mismo del Acuerdo Transpacífico. Dijo, se va a terminar y lo dio por terminado. Él insiste en que este acuerdo con Canadá y con México es totalmente contraproducente para los Estados Unidos. Y es que él está hablando al electorado del que platicábamos ayer con el doctor Meyer, al que lo llevó a la Casa Blanca. Pero creo que en esto hay que tener mucho cuidado. No soy pitonizo, pero se me hace que el gobierno de Peña Nieto está gastando en balde pues nuestros impuestos en estos viajes de la Secretaría de Economía a Washington. Y bueno, al preparar esta segunda ronda, que no tendría caso, Juan Carlos Baker, el subsecretario de Economía, en una entrevista me dijo que, bueno, pues que si se sale Estados Unidos no sería el fin del mundo, que es un acuerdo tripartita y ellos estarían conformes con un acuerdo bilateral con Canadá. Y ya vería Estados Unidos cuáles son las consecuencias. Y me parece que esa es una posición digna, pero hay que ver si se cumple, porque así como es de impredecible el gobierno de Donald Trump, así es de cobarde el de Enrique Peña Nieto. Dice una cosa y no la hace.
Pues bueno, estaremos, Jesús, siguiendo muy de cerca esto. Interesante en este rompecabezas, en este ajedrez, mejor dicho. Interesante que fue invitado el presidente de México a la próxima reunión del BRICS, de este grupo de países donde el eje principal es China. Y bueno, pues veremos qué pasa ahí, porque ha aceptado el gobierno mexicano la invitación a Peña Nieto para esa reunión del BRIC, que finalmente, bueno, pues es otro polo de desarrollo muy poderoso en materia económica y comercial. Así que, bueno, veremos lo que va pasando. También están las declaraciones de Ildefonso Guajardo, el secretario de Economía, que bueno, dice que sí, desde luego que existe la posibilidad de que abandone Estados Unidos el Tratado de Libre Comercio, y la frase que usa es que hay que estar más que listos para un plan B. Así que si eso dice el secretario de Economía respecto al tema del TLC, bueno, pues es que efectivamente también se lo están tomando en serio algo más que un desplante del presidente Donald Trump. El plan B lo deben de tener listo desde el año pasado. Trump lo venía amenazando. Creo que después de que ganó las elecciones, la Secretaría de Economía debió preparar una estrategia, o la debe tener preparada seguramente. Le falta tal vez decisión para abordar este asunto. Y también hay que estar pendientes de lo que diga el gobierno canadiense, porque ese sí no se anda por las ramas, igual que Donald Trump. Hace lo que le conviene a su país, y creo que eso es lo que debería estar haciendo la Secretaría de Economía. Aunque no olvidemos una cosa, Carmen, es Videgaray el encargado de la negociación, lamentablemente. Trump lo solicitó en esa conversación telefónica en enero con Peña Nieto. Recordar, le dijo, será mi yerno y será el vicepresidente de México, perdón, el secretario de Relaciones Exteriores, quienes se encarguen de la negociación. Y está aquí en Washington, supuestamente, Videgaray, el día de hoy y mañana. Vamos a ver qué es lo que nos informan, si es que nos informan, porque este tipo de visitas ya nos estamos acostumbrando a que sean semisecretas, y pues los mexicanos no podamos enterarnos de lo que en realidad vienen a negociar. Trump habló también de que México va a pagar el muro. Eso sí es retórica, eso sí no hay que tomárselo en serio, porque él mismo admitió en la conferencia de prensa que sería a través de un reembolso de lo que gaste primero Estados Unidos en la edificación de la muralla, lo cual, pues eso es simplemente un lenguaje electoral para engañar a quienes ya viven engañados de Donald Trump, ese 34%, 35% del electorado, que le siguen creyendo que con un muro, como lo dijo ayer, va a detener el flujo de drogas y a la inmigración indocumentada. Además, infló las cifras respecto a los éxitos de la contención del flujo de inmigrantes indocumentados en los poco más de 7 meses que lleva al frente de la Casa Blanca. Pero bueno, eso que se lo crean sus electores. Lo que sí debemos tomar muy en serio es el tema del acuerdo comercial con México y Canadá. Y no es que haya sido una panacea para nosotros los mexicanos, pero creo que sí una buena parte de la economía de México depende de este intercambio comercial. Bueno, pues ahí está, Jesús. No perdamos la comunicación porque son momentos sumamente importantes en esta materia. Así que te agradezco como siempre tu presencia y nos mantenemos en comunicación. Gracias por estar aquí esta mañana y buenos días. Un abrazo, Carmen. Un abrazo para ti, Jesús Esquivel, con este tema del TLC. Bueno, pues ahí está Donald Trump con este conjunto de dichos ayer, elevar el tono de las declaraciones sobre el Tratado de Libre Comercio a unos días, por cierto, a unos días de que arranque la ronda 2, la segunda fase de la ronda de renegociaciones del Tratado de Libre Comercio. Y bueno, pues esta amenaza de poner en activar lo que sería este proceso para sacar a Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio. Así que dicho de Trump, hablando de que sí estamos en un proceso de renegociación del acuerdo, pero creo que probablemente tenga que iniciar el proceso de cancelación antes de que se pueda llegar a un acuerdo justo. Bueno, pues es lo que está dando materia para una discusión muy amplia desde ayer que declaró lo que declaró el señor Donald Trump. Y bueno, pues como dice Jesús, sobre el muro volvió a decir que México lo pagará de forma clara. Y bueno, pues de una manera u otra, dice e insiste Trump, México pagará ese muro, lo dijo en la Casa Blanca el día de ayer.
Así que bueno, pues estaremos siguiendo de cerca todo esto. Ya las declaraciones de los funcionarios mexicanos están hablando del plan B, de que sí hay que estar pensando en ese plan B, como dice Jesús, bueno, desde el año pasado que tendríamos que estar ya con el plan B a la mesa por razones de lo que aquí está sucediendo. Bueno, estaremos en ello para seguir informándole de todos estos temas. Por lo pronto hacemos una pausa, regreso con más asuntos en este recuento de temas importantes. Déjeme hacer un alto en el camino. Le cuento, por cierto, que se prevén lluvias acompañadas de granizo para este martes en la capital de la República Mexicana. Predominará el cielo nublado, las lluvias ligeras a lo largo del día con fuertes puntuales acompañadas de granizo en el sur de la capital de la República Mexicana, en el centro y poniente. El ambiente será caluroso en el día y fresco en la noche, y al amanecer el termómetro registrará una temperatura mínima de 16 grados, en tanto una máxima de 21. Son condiciones que se deben a un canal de baja presión sobre el poniente del país, asociado con la amplia circulación de la tormenta tropical Harvey, que ha dejado a su paso, que está dejando seriosísimas consecuencias en los Estados Unidos, en varios lugares de Texas, particularmente Houston. Hay ya realmente un estado de emergencia. Hablando de Donald Trump, ya debe estar en camino. Por cierto, este martes anunció que iría para allá. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Bueno, le cuento también esta mañana más sobre el tema del espionaje y lo que ayer se dio a conocer, que sinceramente es muy delicado, muy grave lo que aquí comentamos y que transmitimos en vivo, precisamente de la denuncia pública que hizo una persona que afirma ser exagente del CISEN y que afirma haber participado de células clandestinas de espionaje patrocinadas o promovidas desde el gobierno de Rafael Moreno Valle. Bueno, pues es muy, muy delicado todo lo que se ha dicho al respecto de este tema. Estamos siguiendo de cerca, desde luego, bueno, pues las reacciones, ya lo que ha enviado Moreno Valle a la Procuraduría General de la República, pero por lo pronto, bueno, pues el informe que se presentó, la denuncia que se presentó, señala que el exgobernador Moreno Valle habría espiado incluso a Enrique Peña Nieto, a secretarios de Estado, y a otra lista de personajes, entre otras cosas, relacionados con la política poblana. Estamos hablando, según sus dichos, de una sofisticada estructura para realizar tareas de espionaje. Y bueno, pues ya este personaje de nombre Rodolfo González le dio a la Procuraduría General de la República incluso audios de estas células clandestinas de espionaje. Hay nombres de todo tipo de la política mexicana entre los que enlista el personaje, y bueno, pues de esto hablaremos más ampliamente esta mañana. Recuperaremos lo que ayer le presentamos en vivo en la transmisión que tuvo lugar precisamente desde el Senado de la República.
Rafael Moreno Valle sube en su cuenta oficial de Twitter un mensaje que dice: he pedido oficialmente a la PGR que investigue las acusaciones hechas en nuestra contra. Ninguna mentira detendrá #La Fuerza del Cambio, dice en una carta dirigida al procurador Raúl Cervantes Andrade, en donde dice: estimado procurador, en uso de mis derechos civiles y en términos de lo dispuesto por los artículos 21 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y 3º de la Ley Orgánica de la PGR, solicito su intervención para que, conforme a sus facultades, proceda a investigar o a ordenarse investigada cualquier posible relación del que esto escribe con los supuestos hechos de espionaje que se ha mencionado públicamente, han sido denunciados ante la Procuraduría General de la República. Lo anterior, dice Moreno Valle, en virtud de que ha trascendido en medios de comunicación que en el Senado, el senador Luis Miguel Barbosa, entre otras personas, ofrecieron una rueda de prensa afirmando la existencia, según ellos, de una red de espionaje respecto de cuyas operaciones habría sido presentada una denuncia, e incluso han difundido una lista de personas que presuntamente fueron afectadas. En ese sentido, le manifiesto estar a su disposición para la práctica inmediata de cualquier entrevista, diligencia o investigación, suplicándole se turne esta petición a las áreas correspondientes. Es lo que dice Moreno Valle a la Procuraduría, al procurador Raúl Cervantes. Y bueno, pues la Procuraduría a su vez ya recibió, según anunciaron los denunciantes, lo que serían los indicios. Bueno, no, los elementos de prueba han afirmado de la existencia de esa estructura de espionaje promovida o patrocinada por el exgobernador del estado de Puebla, según las imputaciones hechas. Hay también una comunicación del bloque Morena del Senado que dice que, bueno, pues Miguel Barbosa acompañó a Rodolfo Raúl González Vázquez, a Fernando Manzanilla Prieto, que por cierto es cuñado del exgobernador, y a Anuar Salomón Briceño, en la presentación de una lista de personajes que fueron objeto del espionaje durante el gobierno de Rafael Moreno Valle en Puebla. El legislador Barbosa explicó que Rodolfo Raúl González Vázquez ya ha presentado una denuncia penal contra el exgobernador poblano, el diputado panista Euquid Castañón Herrera y Roberto Rodríguez Acosta por intervención de comunicaciones, acceso ilícito de sistemas y equipo informático y amenazas. Barbosa dijo que, de acuerdo con la información con la que cuenta González Vázquez, el espionaje se realizaba a través del software Galileo, la clonación de teléfonos, la compra de metadatos y los equipos en tierra que ubican a las personas para hacer su seguimiento. Hoy entregamos a ustedes la nueva lista de espiados con horas de espionaje. La nueva lista, dijo: quiero decirles que afortunada o desafortunadamente ya fui espiado. Ya tengo ahí más de 6 horas de espionaje, dijo Barbosa, por 6 horas 54 minutos. El senador destacó que en la lista también se encuentra el presidente Enrique Peña Nieto y los miembros de su gabinete, Miguel Ángel Osorio Chong, Rosario Robles, José Antonio Meade y Luis Videgaray. Por su parte, Rodolfo Raúl González Vázquez, exfuncionario del CISEN, explicó que desde 2015 formó parte de una oficina clandestina dirigida por Joaquín Arenal Romero y su función era darles datos sobre cuestiones políticas. Agregó que Roberto Rodríguez Acosta era quien fungía como coordinador de las operaciones de investigación de esta oficina y le pidió que ubicara al ciudadano Anuar Salomón, presumiendo que él tenía información que filtraba a los medios. Él me señalaba, Roberto Rodríguez Acosta, me señalaba que Euquid Castañón y Rafael Moreno Valle están temerosos de qué información pueden tener los medios y qué información presumen que tenga tanto Anuar Salomón como Fernando Manzanilla. Dijo: yo ya tenía indicios de que esta oficina clandestina se dedicaba a cuestiones delincuenciales, porque ya no es una cuestión de manejo de información política, ya es una cuestión de detección de objetivos ciudadanos o políticos y su posterior eliminación.
dijo el denunciante. Comentó que empezó a registrar todas las órdenes que recibía de Roberto Rodríguez Acosta, quien de manera constante señalaba que Eukid Castañón es quien daba las órdenes. El punto es que ellos ya empiezan a operar de una manera para eliminar objetivos ciudadanos con base en información que presumen que tienen, y digo que presumen porque no tienen la certeza, dijo el denunciante Rodríguez Vázquez. Señaló que la lista está conformada con los nombres a los que él tuvo acceso, pero existen otras listas con gente considerada enemiga del exgobernador Moreno Valle, pero también con supuestos aliados e incluso entre los mismos involucrados. En este segundo bloque que presenta la lista, el senador ya se extrajo de una OSB a Roberto Rodríguez Acosta con programas que cuenta para la extracción de archivos eliminados, y empezó a ver quiénes aparecían ahí. Incluso ya se han hecho públicas filtraciones de llamadas de Rosario Robles o el secretario de Gobernación. Dijo también, hasta entre ellos se están dando todo este tipo de traiciones, y bueno, en el momento que a mí me indican que ubique a un ciudadano para hacerle daño, es cuando digo, esto ya no es correcto, esto no está bien, dijo el denunciante. Esto es lo que conforma toda esta oficina. Ya no es una oficina clandestina de espionaje, dice. Ya es un grupo delictivo, ya es un grupo que tiene actividades criminales y que decido yo denunciar, dijo el señor González Vázquez, Rodolfo Raúl González Vázquez, ex agente del CISEN, y quien confiesa y denuncia que formó parte de esa estructura de espionaje, y señala principalmente al exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, que, como le acabo de mencionar, ya fue a la PGR, ya le envió, mejor dicho, una carta al procurador Raúl Cervantes para decirle que lo investigue, que ha pedido oficialmente a la PGR que investigue las acusaciones hechas en su contra, y que ninguna mentira, dice su tuit, detendrá la fuerza del cambio. Es lo que está ocurriendo en estos momentos con esto que sucedió el día de ayer en el Senado de la República, con esta denuncia que transmitimos en vivo en este espacio de noticias digital. 8:32, después de la pausa, tengo más asuntos importantes que le voy contando. Deme un segundo y regreso. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Unanimidad del Consejo General del IFE aprobó, del INE, por unanimidad del Consejo General del INE aprobó su proyecto de presupuesto por 25,000 millones de pesos para 2018. Lorenzo Córdoba detalló en qué se van a gastar ese dinero. Para garantizar tanto el ejercicio pleno de los derechos políticos de 88.9 millones de electores, casi 10 millones de electores más que hace 6 años, como la imparcialidad de estas elecciones a todo lo largo y ancho del territorio nacional, es que estamos solicitando el presupuesto que está en nuestra consideración.
Los consejeros Marco Antonio Baños y Ciro Murayama reprocharon los cuestionamientos de la Iglesia Católica que se hicieron desde el semanario Desde la Fe sobre la cantidad de dinero que ha solicitado y que pretende el Instituto Nacional Electoral. Esto fue parte del debate que incluyó a la Iglesia Católica y sus planteamientos desde este semanario. ¿Por qué no nos dicen qué hacen con los donativos que reciben? ¿Por qué no nos dicen qué hacen con los cobros de las bodas, de los bautizos? Porque eso nunca lo publican, que lo publiquen en el seminario Desde la Fe. Si quieren transparencia, pues entonces es una buena oportunidad para que empiecen ellos a predicar con el ejemplo. Es indispensable que desde el púlpito no se haga política ni a favor o en contra de partido político o candidato, ni se vilipende a los partidos en conjunto. A nadie le conviene que la Iglesia se convierta o se pretenda convertir en un actor político. No le conviene al Estado, pero tampoco le conviene a la propia Iglesia. Bueno, fueron dos momentos. También Benito Nasif dio su postura al respecto de, bueno, pues finalmente las expresiones y el debate público pues debe incluir el mayor número de voces o las voces posibles para discutir. Imagínense si no se puede discutir el presupuesto del INE, este multimillonario presupuesto del Instituto Nacional Electoral. Bueno, pues ahí está parte de lo que ocurrió el día de ayer en este instituto cuando aprobaron ya, eso sí, por unanimidad los 25,000 millones de pesos. Ricardo Monreal rompió el silencio. El jefe delegacional de Cuauhtémoc exige a Morena transparencia en la encuesta en la que se definió a Claudia Sheinbaum como su coordinadora territorial en la Ciudad de México y virtual candidata. En un mensaje dijo cosas como esta. Deseo manifestar con toda entereza que no es una osadía pedir transparencia. Por eso no acepté el pasado fin de semana la postulación para el Senado de la República que me ofrecieron consejeros de Morena. E insisto y ratifico, solo tengo un plan A. No voy a dejar trozos de dignidad en el camino. Bueno, pues en respuesta, Morena hizo pública su encuesta levantada los pasados días 19 y 20 de este mes. Si la quiere conocer, está en nuestro sitio aristeguinoticias.com para que la pueda revisar paso a paso las preguntas, la manera en que se levantó esta encuesta de Morena, en donde resultó Claudia Sheinbaum la mejor posicionada para ser coordinadora de este partido político en la capital de la República Mexicana. No a la reforma educativa fue una expresión inesperada que recibió el secretario de Educación Pública Aurelio Nuño durante la visita a la Escuela Primaria Puebla de Zaragoza en Iztacalco, en la Ciudad de México, donde presentó la estrategia de autonomía curricular y se lo dijo un alumno de 10 años que está en 5º grado. Aquí la escena. Buenos días. Buenos días y no a la reforma educativa, sácatelas. Bueno, parte de lo que ocurrió ayer en la escuela con Nuño presente. En conferencia de prensa, Nuño descartó que se vaya a sancionar al niño, faltaba más, y aseguró que lo que busca la reforma es generar estudiantes críticos. Parte de lo que dijo. Lo digo muy claro, por supuesto que no va a haber ninguna sanción. Y lo reitero, ninguna sanción de ningún tipo, no hay por qué sancionar. En este país hay libertad de expresión y precisamente lo que fomenta la reforma educativa y lo que fomenta el nuevo modelo educativo es la libertad. Según las crónicas periodísticas, Luis Ignacio Sánchez, titular de Administración Federal de Servicios Educativos de la Ciudad de México, se le habría acercado al padre del estudiante y en tono intimidante le habría dicho: bien utilizado tu hijo, bien utilizado. Más tarde le ofreció una disculpa y el propio Aurelio Nuño dio por terminado el asunto. Bueno, 8:39 en el tiempo del centro de la República. Más asuntos esta mañana de martes.